Buenas noches, Lisen. ¿Qué pasó con los compañeros que no están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no están? ¿Tenían una clase anteriormente? Sí, Sí, Lisen, de costos. Mm, bien. Vamos a iniciar con las operaciones pasivas en bancaria. Que ya vamos a ver, les estoy mostrando la práctica 2, que debe continuar a la práctica 1. Ya, y en este caso no vamos a resolver la práctica, sino que vamos a resolver los modelos que tenemos en el libro, que son muy similares, pero lo vamos a ir resolviendo acá en clase y vamos a entender todos los movimientos que pueden existir dentro de las operaciones pasivas. Y con ese avance ustedes ya van a poder resolver lo que tienen acá en pantalla en estos momentos. Ya desde la apertura, la compra de una chequera, la transferencia de cuenta a cuenta, giros, ¿sí? Cobro de cheques ajenos, etcétera. Entonces vamos a ir viendo poco a poco eso. Estimo que vamos a tener unas de 2 a 3 clases por lo menos para ver antes de nuestro siguiente parcial. ¿Ya? Entonces muy atentos por favor y cualquier consulta que tengan me indican, me dicen, ¿ya? A ver, para entender un poco, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son las operaciones pasivas, principalmente para entender. Si acá en este Excel yo voy a habilitar una hoja en blanco. Y a ver, supongamos que, a ver, Yandira es el banco, ¿sí? Yandira es del banco, o sea, Yandira es la propietaria del banco, es la dueña, ella presta dinero, pero también tiene que captar, ¿ya? Entonces va Alejandro y Alejandro, como no necesita plata, más bien tiene plata en exceso y desea guardar este dinero en el banco de Yandira. Contablemente, aquí vamos a manejar dos contabilidades, ¿ya? Vamos a manejar el tema de contabilidad de Yandira y paralelamente vamos a verificar la contabilidad de Alejandro. ¿Eh? Entonces, en ambos casos debemos identificar qué es lo que vamos a registrar y cómo se diferencian ambos registros. Lo que Alejandro va a depositar, no nos olvidemos acá que va a haber un depósito de por medio. Voy a insertar una figurita. Y vamos pensando, por favor. Lo que va a depositar Alejandro en el banco de Yandira, ¿qué representa para Alejandro y qué representa para Yandira? Para Alejandro es un ahorro. Para Alejandro es un ahorro. Ya, sí. ¿Y para Yandira? Es un exigible. Un exigible. ¿Por qué un exigible, Katy? Hay que ¿No sería una obligación, pagar. licenciado? Tiene una obligación por pagarse. Sería una obligación, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque justamente vamos a... no nos olvidemos que el hecho económico es el depósito, ¿no? Ahí está, lo estoy... Ahí está. Sí, ese es el hecho principal ahorita entre estas dos empresas. Ahora, acá nosotros debemos diferenciar. Vamos a centrarnos principalmente en esta contabilidad de Yandira, pero vamos a entender lo que pasa paralelamente en la otra parte. Esto lo hemos, si no me equivoco, lo hemos visto al inicio, inclusive cuando hemos visto el inicio de las clases. Recuerdo que sí habíamos hablado de esto un poco,
Pero es importante entender el por qué, ¿ya? Entonces, ahí tenemos. A ver. En la contabilidad de Yandira, que es el banco que va a recibir el depósito, como bien mencionaba Alejandro, lo que sería es una obligación. Obligación. ¿Sí? Y en la contabilidad de Alejandro, por lo contrario, ¿qué sería? Un activo exigible, licenciado, tal vez. Un activo exigible. ¿Ya? Un exigible, ¿no? Un exigible. ¿Por qué? Porque Alejandro va a registrar, ¿sí? Va a registrar de esta forma, cuentas por cobrar. Y Banco yo para Yandira pagar. contra bancos, ¿no? Con un disponible, Ujú. caja. ¿Sí? Y Yandira lo que va a registrar es una obligación. Ella va a recibir el dinero y va a tener que Pues registrar una pagar. cuenta por pagar. ¿Quién? Alejandro. Entonces, de estos dos hechos, ¿qué es lo que tenemos que rescatar y que principalmente debemos tomar muy en cuenta durante el desarrollo de cualquier práctica? Que cualquier depósito, que cualquier ahorro que realicen las personas, ya sea en caja de ahorro, cuenta corriente, que son las más utilizadas en nuestro medio, para el banco representan una obligación, ¿no? Y esa obligación justamente es algo que el banco debe registrar en sus estados financieros. Y ahí sí hay que distinguir, ¿no? Si es caja de ahorro, si es cuenta corriente, si es un depósito a plazo fijo, porque también llegaría a ser una obligación, ¿no? Voy, te deposito mi dinero por 2 años, me pagas un interés y bueno, al concluir esos 2 años me devuelves el capital. También llegaría a ser una obligación. Y esto es importante entenderlo desde una contabilidad sencilla. Estamos hablando de una persona que le presta dinero a otra. Y no es más que lo que vamos a ver en bancaria, porque en esencia es eso. En esencia, esas obligaciones para el banco se generan en el pasivo, ¿sí? Y dependiendo la forma, pues se va generando el tema del efectivo como parte del disponible de la misma entidad financiera, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna duda respecto a esto. ¿Quedó claro el por qué? ¿El qué representa? Sí, sí, licenciado. Y de ahí, Sí, de ahí licenciado. surge el nombre, ¿no? De ahí surge el nombre, señores. Es bien importante también entender operaciones pasivas. ¿Por qué? Porque justamente corresponde o hace mención a todas las obligaciones que tiene la entidad financiera. Ya no es por otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Consultas, dudas? Licenciado, yo no entendí, la verdad. Estaba un poco baja la señal y se escuchaba intercortado. Ya, ¿qué parte no has entendido? Desde el principio, es que estaba en la mesa de abajo y no podía escuchar y me subí aquí a mi escritorio y este último recién lo escuché, licenciado. Disculpe. No, no hay problema. Vamos a volver a repetir. Lo que vamos a ver a partir de esta clase son las operaciones pasivas, así denominadas porque justamente al recibir un depósito, una entidad financiera, en este caso estamos simulando de que la entidad financiera es de Yandira y resulta que Alejandro es quien va y deposita en completa confianza ese dinero en el banco de Yandira. Entonces, para poder entender, estamos utilizando un registro contable normal, como si fuese una transacción entre dos personas particulares,
donde Alejandro le entrega el dinero a Yandira y Yandira pues tiene ese dinero dentro de su empresa. Entonces, fíjate, en la contabilidad de Alejandro se va a registrar una cuenta por cobrar al banco de Yandira y esa plata va a salir de caja, ¿no? Estamos hablando del debe y el haber, ¿ya? Para que se comprenda, quizás no haya problema. Ah, está, ¿no? Ah, caja. Y para que se entienda más todavía, vamos a poner cifras, bueno, no cifras, pero para que se entienda, ¿no? Ahí está. Debe, a ver. Seguro se entrecortó un poco, ¿no? Ahorita la señal está muy baja, de verdad que está Sí, pésimo cada vez más. sí, Lisa, Me pensé que preocupa. era el mío. Sí, a mí me avisa mi computadora cuando está recibiendo una mala señal y sale un mensajito. Pero bien, ya estamos concluyendo. Y ahí está. Entonces tenemos los dos registros que es importante que lo entendamos para realizar las prácticas. Entonces, para Alejandro, esa cuenta va a ser una cuenta por cobrar. ¿Sí? Cuenta por cobrar al banco de Yandira. Pero para Yandira, que es el banco, ese registro va a ser un ingreso a caja, obviamente, por eso el registro en el debe. Y en contracuenta va a estar la cuenta cuentas por pagar, Alejandro. ¿Sí? Una obligación. Entonces, es importante que a partir de este análisis entendamos de que las operaciones pasivas dentro de una entidad financiera son aquellas obligaciones con el público. ¿Ya? A partir de que una persona vaya y deposite un dinero para su apertura de caja de ahorro, deposite un dinero para la apertura de su cuenta corriente, o deposite su dinero para poder ahorrar o obtener mayores rendimientos en depósitos a plazo fijo. Entonces, todos esos, todas esas operaciones para el banco son operaciones pasivas porque representan una obligación justamente con este público. Público hablamos de forma general. Un público puede ser una persona natural, puede ser una empresa unipersonal, puede ser una empresa jurídica. ¿Sí? Puede ser. Entonces, en ese sentido, debemos entender que justamente en esta parte de los ejercicios lo que vamos a ver es eso. Cómo una persona va y apertura esa caja de ahorro. Vamos a registrar eso. Cómo esa persona va al cajero y saca el dinero de su cajero, ¿sí? De su cuenta. Entonces, ¿cómo afecta eso a su estado de cuenta? ¿Cómo es que se deben cancelar intereses por el tiempo que transcurre, ¿no? Y por el tiempo en el que, en que el cliente tiene un depósito, ¿no? Y acá también se les tiene que llamar clientes, no queda otra, ¿no? Porque ¿qué son? ¿Qué sería Alejandro para Yandira? Un cliente, ¿no? Bien. ¿Qué somos nosotros para el banco? Somos clientes, ¿sí? Ahora, podemos ser clientes pasivos o clientes activos. Si somos clientes pasivos, quiere decir que solamente nos dedicamos a ahorrar nuestro dinero en la entidad financiera. Podemos ser también clientes activos y pasivos. Cuando yo, por la antigüedad que tenga en el banco, porque mi dinero siempre ha estado ahí, me abonan directamente ahí el dinero de mi salario, etcétera, yo puedo obtener un préstamo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una operación activa para el banco, ¿no? Porque eso va a representar, en este caso, las cuentas por cobrar o el exigible que tiene el banco con su público, ¿no? Lo que se denomina como cartera también. Entonces, ¿cuál es mi objetivo dentro de todo este análisis? Es que entendamos de que la contabilidad es una sola. O sea, aquí no hay una contabilidad diferente por el hecho de que sea una empresa, una entidad financiera o sea una empresa comercial, industrial. No, o sea, lo que es obligaciones para la entidad financiera también puede ser obligación para la empresa comercial, para la empresa industrial, agroindustrial, minera. Eso es, quiero que nos quitemos un poco ese
no sé qué se puede decir, ese estigma de decir, ah, no, es que las contabilidades son diferentes para cada empresa. Por el negocio, sí, pero en esencia, todo este tipo de registros son iguales, ¿no? Si tú registras una compra en una empresa, va a ser igual el registro que en la otra, ¿no? Por el hecho de que representa, por su naturaleza, una compra para la empresa, un gasto. Entonces, ese es el fin, señores. Y a partir de esto se va a hacer un poco más sencillo poder comprender los demás temas. ¿Ya? Consultas, dudas, adelante. Preguntas, inquietudes. ¿Se comprendió, Adrián? Ahora sí, licenciado, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes que me olvide, y sí, justamente me habló otra vez hoy el licenciado Walter Villarruel. Por favor, al finalizar la clase se comunican las personas que ya saben quiénes son para encontrar una solución ya. Por favor. Me incomoda un poco esta situación, pero tengo que de alguna forma ser el nexo. Ya, así que por favor las personas que saben quiénes son me hablan al WhatsApp cuando concluya la clase. Bien, señores, entonces en este sentido vamos a ir repasando justamente estas operaciones. Vamos a ir formulando diferentes escenarios para que ustedes puedan resolver justamente la práctica que también en estos momentos estoy poniendo en pantalla. ¿Ya? Por si acaso, esta práctica número 2 es complementaria a la práctica número 1. En total son 3 prácticas que les van a servir para poder realizar todo lo que implica los estados financieros de una entidad financiera. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta eso, que continúa la 1, la 2 y la 3. En total, van a generar los estados financieros de este Banco Tunari. Así que, por favor, sobre todo para las personas que están trabajando quizás en el Excel, un poco sencillo, ¿no? Es copiar, pegar o en algún momento ir incluyendo, ¿no? En la hoja. Pero para las personas que están trabajando a mano, tengan en cuenta eso, ¿no? Que deben nomás disponer de las hojas suficientes para ir registrando todas esas transacciones. Entonces, como pueden ver, son 2 hojitas. Igual no son muchas, pero igual, se va acumulando. Entonces, vamos a utilizar nuestra planillita de asientos para ir registrando. ¿Sí? En este caso, vamos a dejar vacío todo esto para comprender. Y acá vamos a correlacionar algunos puntos. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar con la apertura de una cuenta corriente. ¿Está bien? Tal cual, como vamos a utilizar el libro en el sentido de que vamos a ir usando los ejemplos. Podemos cambiar los importes, todo, pero lo importante es que se entienda el proceso. Porque lo hemos visto estos asientos, el grupo de Yandira, ¿no? Justamente. ¿Estoy en lo correcto? Fueron los que compartieron este tema, ¿verdad? ¿No me escuchan? Licen, perdón, disculpe, ¿qué indicó? Va a disculpar, mi hijita me estaba hablando. No, Perdón. decía que ustedes ya habían compartido los registros contables del libro, pero que lo habíamos visto de forma rápida, ¿no? De forma así fugaz, y que ahora vamos a utilizar los mismos ejemplos para ir comprendiendo, entendiendo todo el ciclo, y con eso ustedes puedan ir resolviendo su práctica 2, ¿ya? Entonces, bien, vamos a entrar al primer registro que tiene que ver con la apertura de una cuenta corriente en efectivo por un valor de 29,000 bolivianos, ¿ya? Entonces, acá al ladito, la glosa nos va a servir para identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, registro de la apertura cuenta corriente, ¿sí?
Cuenta corriente, moneda nacional, número. Le vamos a asignar el número a esta cuenta corriente. Va a ser la cuenta corriente 11001. ¿Sí? No sé si soy solo yo la que no ve. Ahí no ves. Perdón. Pero díganme, pues. Ahí está, señores. ¿Ya? Entonces, estamos utilizando la glosa nuevamente para hacer referencia a lo que vamos a registrar. ¿Ya? Registro de la apertura cuenta corriente. Moneda nacional número 11001. ¿Ya? Entonces, acá vamos a utilizar cuenta corriente, moneda nacional, a favor de Juan Pérez. El famoso Juan Pérez. ¿Ya? Entonces, acá la apertura de esta cuenta corriente es en efectivo por bolivianos 29,000. ¿Está bien? ¿Cómo registro esto? A ver, ¿qué registro haríamos? Contablemente, díganme, ¿cuál sería el registro? No se preocupen de las cuentas las vamos a utilizar. Díganme, ¿se debería registrar esta cuenta contra esta otra cuenta? Se debería registrar, listo, buenas noches, se debería registrar caja y como una apertura de cuenta al cliente. Ya, que supone para la empresa es una... Obligación. Exacto, eso es lo que vamos a registrar. Entonces, como sé que es en efectivo, todo esto se va a ir a billetes y monedas, que es la cuenta 11101. ¿Sí? Billetes y monedas, nominativo por moneda. Para nosotros va a ser el comprobante número 1. Moneda nacional es 1. La referencia, vamos a utilizar el número de cuenta, ¿sí? Como referencia. En el debe los 29,000, ¿sí? Ahí estamos registrando la parte del debe. Ahora, lo que mencionaba su compañera. En el lado haber, debemos registrar la obligación. Y para ello, quiero que por favor manejen esta nomenclatura. Todos en estos momentos tienen 2 minutos para abrir esto. Ya lo que están viendo en pantallas en estos momentos. Está en su hojita Excel de la anterior clase. Y vamos a ir identificando con este resumen de nomenclatura de cuentas para entidades financieras qué cuenta vamos a utilizar. De hecho, tiene que ser una cuenta de 2, ¿verdad? ¿O no? A ver, recordemos. Ya, vamos a ir preguntando. Estamos medio dormidos. A ver, Lucía, las cuentas de dígito 1, ¿qué representan para la empresa? Todos los activos. Muy bien, todos los activos. Gracias, Lucía. A ver, Paola, las cuentas que inician con dígito 5, ¿qué representan para la empresa? Paola, ¿estás? Buenas noches, Luis. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. La cuenta de dígito 5, repito la pregunta, ¿qué representa para la institución financiera? ¿Representan los ingresos para la empresa? Los ingresos. Muy bien, Paola. Katrina, las cuentas que inician con dígito 3, ¿qué representan para la institución financiera? El patrimonio. Muy bien. Marcela, las cuentas de dígito 2. Buenas noches, dice. Buenas noches. Las obligaciones. Muy bien. Entonces, si yo sé que voy a registrar una obligación, me voy a mi nomenclatura de cuentas. ¿Y a dónde voy a empezar a buscar? En las cuentas que inician con dígito 2. ¿Verdad? Ahí está. Estoy marcando en estos momentos para que lo tengan en pantalla. Ahora, ¿qué es lo que se está aperturando? Una cuenta de ahorro. Corriente, ¿verdad? Por lo tanto, debo buscar una que se parezca o por lo menos se
asemeje a lo que yo quiero registrar, ¿no? Y acá tenemos lo que es la cuenta 211, que representa todas las obligaciones con el público a la vista. Por si acaso, a la vista justamente hace referencia a las cuentas corrientes. Entonces, vamos a ir al detalle de esta cuenta general, que es la 211.00. Sí, acá está, vamos a buscar. Ahí está. ¿Y qué tenemos? Estoy marcando en estos momentos en pantalla. ¿Qué tenemos? Obligaciones con el público a la vista. Tenemos depósitos en cuenta corriente, la 211.01, 211.02, cuentas corrientes inactivas, 211.03, depósitos a la vista, 211.04, acreedores por documentos de cobro inmediato, y diferentes documentos que se generan por obligaciones con el público a la vista. ¿Cuál utilizarían de todas estas para registrar la apertura de la cuenta corriente? Depósitos en cuenta corriente. Exacto. ¿Sí? Entonces, esa es la cuenta que nosotros vamos a utilizar, el código 211.01. ¿Sí? El comprobante va a seguir siendo 1, la moneda va a seguir siendo 1, la referencia va a seguir siendo 11.001 porque ese es el número de cuenta que se le está asignando al señor Juan Pérez, y esto es por 29.000 bolivianos al haber. ¿Sí? La glosa la repetimos y ahí está. Y aquí hay algo bien importante, señores. A veces cuando registramos y nos volvemos mecánicos al registrar, nos olvidamos de analizar el registro. Ahora yo le pregunto a alguien, ¿cómo analizan este registro? ¿Qué es lo que hemos venido hablando todo este tiempo? O toda esta explicación que íbamos dando. Es una obligación para el banco. Ya, Es una obligación que el banco tiene con el señor Juan Pérez por el monto que ha depositado. exacto. ¿Sí? Entonces, los contadores debemos ser capaces, señores, de identificar justamente este tipo de leer, de hacer una lectura como la que acaban de hacer de los registros, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa si hubiesen visto esto? O sea, saben a qué se refiere, la glosa es clara, la glosa es clarísima. Pero ¿qué hubiese sido si los 29.000 hubieran estado en el debe, perdón, en el haber? Al revés, básicamente. ¿Sí? Conociendo la naturaleza del registro, ¿hubiesen identificado que hay algo que está mal? Sí. Y claro, ¿no ve? Porque tú dices, está aperturando una cuenta corriente y está llevando la plata al haber. O sea, raro, ¿no? Y la obligación en el debe, o sea, peor todavía, ¿no? O sea, ya el tema de registrar una obligación en el lado debe, ya eso debe llamar totalmente la atención, ¿no? Porque no corresponde. Entonces, señores, eso es parte del análisis que se debe hacer para cualquier tipo de registro. ¿Sí? Y si tú sabes analizar de esta forma el registro contable que realices, sea cual sea, pues vas a tener la facilidad de hacer una lectura cabal y de corregir muchos errores que se pueden cometer, ¿no? Al momento de registrar. ¿Ya? Entonces, con esto queda saldado el primer registro contable, que es por la apertura de una cuenta corriente. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de la cuenta corriente? A ver, ¿qué grupo ha expuesto cuentas corrientes? ¿Qué grupo ha sido? A ver, Avi, Adrián, Alejandro, Hansel, Katy, Katrina, Lenny, Lucía, Marcela, Paola, Seila. Una o uno ha tenido que estar en el grupo que ha defendido lo que son cuentas corrientes. A ver.
Dice, Adelante. perdón, ¿cuál es su pregunta? Es que fui a traer agüita ¿Cuáles y son las solo para características de la volverme cuenta corriente? hombre. Señores, ¿quieren que busque la lista para que sea más específico? No creo que sea necesario, ¿no ve? Ya, todos tienen 2 minutos para buscar qué es, o por qué características tiene principalmente la cuenta corriente, ¿ya? Vayan poniendo presente, se va a cortar en 1 minuto. Nos vemos enseguida. Ya. Dice, 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 No. Se fue. Ujú. ¿Qué era lo que teníamos que ver? Me he olvidado. Dijo cuenta Características corriente. de de la la, cuenta corriente. de la cuenta. Ay, gracias. La exposición del grupo 3, creo que. La característica principal, dijo que lo mismo. Ay, este está.